El imperio de Agustín de Iturbide, 1822-1823. Como ya hemos explicado en otros videos, nuestro país logró su independencia por medio del Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba. Estos dos documentos determinaban que la nueva nación recién independizada se organizaría políticamente como una monarquía moderada. También se explicó que Agustín de Iturbide hizo una entrada triunfal a la Ciudad de México al frente de 16,000 soldados el 27 de septiembre de 1821, consumando así la independencia de México. Bueno, pues al día siguiente, es decir, el 28 de septiembre de 1821, Iturbide procedió a nombrar a 38 personas notables por su riqueza y por su influencia en la sociedad, para que formaran una junta provisional gubernativa. Esta junta se instaló el 28 de septiembre de 1821 y enseguida se procedió a nombrar una regencia compuesta por 5 personas para que desempeñaran el poder ejecutivo. Y estas 5 personas fueron los siguientes: Agustín de Iturbide como presidente de esta regencia, Juan de O'Donoghue, Manuel de la Bárcena, Isidro Yáñez y Manuel Velázquez de León. Por lo tanto, la primera forma de gobierno que tuvo nuestro país después de la independencia fue la regencia. El principal objetivo de esta junta era convocar a elecciones para nombrar un Congreso Nacional Constituyente y conservar el orden y la paz mientras se organizaba un gobierno definitivo. Finalmente, el Congreso Nacional se instaló el 24 de febrero de 1822, exactamente un año después de la promulgación del Plan de Iguala. Dentro de este Congreso recién instalado, muy pronto surgieron diferencias entre los principales grupos, pues los antiguos insurgentes se inclinaban por un gobierno republicano, mientras que los realistas aspiraban a un gobierno monárquico, pero estos últimos estaban divididos en 2 facciones. Una de estas facciones estaba compuesta por los amigos y los partidarios de Agustín de Iturbide, es decir, la nobleza, el clero y sobre todo el ejército. Se llamaban iturbidistas, querían que Iturbide fuera el emperador. Y la otra facción era apoyada principalmente por los españoles y absolutistas, que querían que viniera alguien de la Casa Borbón a gobernar a la nueva nación independiente, y se hacían llamar los borbonistas. Por lo tanto, después de la independencia, fueron 3 grupos los que lucharon por el poder: los republicanos, los iturbidistas y los borbonistas. Los primeros pretendían una república y los 2 últimos pretendían una monarquía. En esta imagen podemos observar algunas diferencias entre la monarquía y la república. En la monarquía, el poder se hereda y el poder está concentrado en una sola persona, mientras que en la república, el poder se obtiene a través de los votos y el poder público se divide en 3: ejecutivo, legislativo y judicial. Esta era la principal diferencia que surgió en la nueva nación: cómo encaminar al país, a través de una monarquía o a través de una república. Me parece que no es necesario decir cuál de los 3 grupos ganó, porque el tema que hoy nos ocupa se llama el Imperio de Iturbide. Y creo que no es necesario decir por qué ganó Iturbide, porque ya mencionamos que los iturbidistas tenían de su lado el apoyo del ejército, y como dijera Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, el gran líder de la Revolución Rusa, quien tenga de su lado el aparato burocrático militar, es decir, el ejército, pues tiene todo el poder, tiene todo el control. Por lo tanto, vamos a explicar cómo fue el ascenso
al poder de Agustín de Iturbide. Todo empezó cuando el 18 de mayo de 1822, una buena parte del ejército, encabezada por el sargento Pío Marcha y el coronel Epitacio Sánchez, que eran leales a Iturbide, salieron a las calles de la Ciudad de México gritando «¡Viva Agustín I, emperador de México!». Y así fueron gritando hasta el palacio de Iturbide, aquí, quien salió al balcón a recibirlos, fingiendo sorpresa. Él había orquestado todo ese alboroto. Pues resulta que al día siguiente, es decir, el 19 de mayo, el Congreso, que recién se había creado, fue presionado por el ejército para que nombrara a Iturbide como emperador. Por lo tanto, podemos decir que la proclamación de Iturbide fue un acto de presión militar sobre el Congreso. La situación económica y social de nuestro país en ese momento era alarmante, pues no había recursos económicos, pero a pesar de ello, la coronación del emperador se realizó el 21 de julio de 1822 en la Catedral Metropolitana, con grandes lujos y derroches, queriendo imitar a los monarcas europeos. Esto provocó un enorme déficit económico, pues se pidió prestado para tal acontecimiento. Lo primero que hizo Iturbide, después de ser proclamado emperador, fue disolver, anular el Congreso Nacional y ordenar aprender a varios diputados de la facción republicana, acusándolos de conspiración en su contra. Lo cierto es que, efectivamente, los republicanos, que estaban inconformes con la elección de Iturbide, planeaban un levantamiento y trasladar el Congreso a Texcoco para declarar nulo el nombramiento de Iturbide. Pero todo fue descubierto. Entonces, si se hubiera trasladado el Congreso a Texcoco, estuviéramos diciendo que Texcoco se hubiera convertido en la capital del país. Pero bueno, el hubiera no existe. También debemos mencionar que durante el imperio de Iturbide, una de las cosas positivas durante el imperio de Iturbide es que México, nuestro país, tuvo la mayor extensión territorial de su historia, ya que durante este tiempo se anexaron los actuales países centroamericanos de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Nuestro país medía en ese entonces casi 5 millones de kilómetros cuadrados. Tanto la disolución del Congreso como la situación económica imperante provocaron muchos levantamientos armados contra el emperador, exigiéndole la reinstalación del Congreso. Pero como Iturbide tenía todo el apoyo del ejército, fácilmente controlaba esos levantamientos armados. Pero el levantamiento armado que no pudo controlar fue el organizado en Veracruz en diciembre de 1822 por un personaje que habría de ser muy controvertido en los siguientes años en la historia de nuestro país, y me refiero al general Antonio de Padua, María Severino López de Santana y Pérez de Lebrón, mejor conocido como Santana. Iturbide, al enterarse del levantamiento armado de Santana, envió al ejército al mando de los generales Echávarri, Cortázar y Lobato, pero estos, en lugar de enfrentar a Santana, terminaron por unirse a él y firman el famoso Plan de Casamata en febrero de 1823, cuyo principal punto era exigir la renuncia del emperador. Iturbide, al verse ya sin el apoyo del ejército, ordena reinstalar el Congreso y presenta su renuncia el 19 de marzo de 1823. Pocos días después, Iturbide abandonó la capital y se embarcó con todo y su familia rumbo a Italia.
Ya reinstalado el Congreso, se realizó un decreto que establecía que si Iturbide regresaba al país, sería considerado traidor y sería fusilado. Iturbide, estando en Italia, se enteró que España pretendía la reconquista y regresó a México por Tamaulipas para preparar su defensa. Pero al poner un pie en México, fue aprehendido y se le informó sobre el decreto y se le juzgó y se le sentenció a muerte como traidor a la patria. Esto el 19 de julio de 1824. Y así termina el primer imperio en México. Actualmente los restos de Iturbide se encuentran en una urna dentro de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México.